Bueno, les vamos a dar un resumen de los hallazgos encontrados y que están plasmados como los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos, miembros de la comisión, en el informe. Y ustedes van a ver que sobre cada hallazgo hay una remisión a un anexo que está acompañado en un DVD donde está toda la documentación original remitida por yacimientos. Entonces los periodistas van a poder entrar al anexo y ahí van a poder constatar la credibilidad del hallazgo encontrado. Los hallazgos principales que hemos encontrado es que YPFB Internacional, que después se llamó BotTrading, es una sociedad ficticia o simulada, donde en el año que se la crea, en el año 2019, interviene una abogada que se encarga de hacer el trámite en el Paraguay de esta sociedad como una prestanombre para que puedan existir por lo menos 2 accionistas o 2 socios y se pueda constituir en el Paraguay, porque si no hubiera prestado su nombre, este accionista minoritaria con el 1% de las acciones, con el equivalente a $465 para volverse accionista de una empresa del calibre de BotTrading que tenía que explorar y explotar hidrocarburos, no se hubiera podido constituir BotTrading en el Paraguay. De esta manera se la logra constituir de manera ficticia y simulada en papeles en el Paraguay y como consecuencia de esa constitución, BotTrading elude, YPFB elude el cumplimiento de la normativa y de las leyes bolivianas, el control de las autoridades jurisdiccionales y fiscales y de Contraloría bolivianas y sobre todo el escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía en su conjunto. Como consecuencia de ello, de ser una sociedad ficta y una sociedad simulada, se generan contratos de suministro a favor de YPFB que tienen demasiadas irregularidades que conllevarían el concepto de daño económico al Estado. ¿Cuáles son estos hallazgos? Que YPFB hubiera ahorrado al Estado el 2023 y 2024 $56 millones en términos redondeados si hubiera comprado el petróleo crudo, diésel oil y gasolina sin la intermediación innecesaria y ficticia de YPFB Internacional BotTrading. Porque en esencia, el dueño de BotTrading a través de refinación es YPFB. Es decir, que YPFB a través de esta empresa simulada compra el combustible y el crudo en el exterior y se lo revende a sí mismo y genera, entre comillas, ganancias por $56 millones en 2 años, que si se lo hubiera comprado directamente por YPFB este petróleo y combustible, no hubiera habido necesidad de haber pagado este precio mayor. Segundo hallazgo, YPFB pagó por estos suministros a BotTrading, redondeando $18 millones ilegalmente sin respaldo en los contratos vigentes. O sea, en el reporte oficial de pagos hay pagos por $18 millones que no están respaldados en los contratos vigentes. Tercer hallazgo, YPFB pagó por estos suministros a YPFB Internacional BotTrading $275 millones en cifra redondeada ilegalmente con exceso al monto máximo establecido en los contratos. Y el cuarto hallazgo es que YPFB adjudicó a BotTrading el contrato número 371 con un sobreprecio en cifras redondeadas de $5 millones. En este caso, compitió BotTrading con la empresa Extoc Import y Export, y en esta competencia por darle suministro a YPFB, la diferencia de precio más cara de BotTrading con relación a Extoc era de $5 millones. YPFB les adjudicó a las 2, en lugar de haber descalificado a BotTrading por haber ofrecido el precio más alto. Y en el próximo contrato se presentaron las mismas 2 empresas y aquí, a diferencia del anterior, Extoc ofreció un precio más caro que BotTrading.
no con tanta diferencia como el anterior de 5 millones de dólares, con una diferencia menor. Y lo que hizo Yacimientos es descalificar a Extoc y adjudicarle a Botrading. O sea, Botrading no tenía pierde en estas contrataciones. Ganaba en las buenas y ganaba en las malas. El monto total cuestionado por estos conceptos de daño económico al Estado, según nuestro criterio de indicio, es de 355 millones de dólares de manera redondeada. El otro hallazgo importante es que existen indicios suficientes de falta de transparencia en los montos contratados, en los montos pagados y en los montos facturados. Cuando ustedes vayan al anexo de la documentación respaldatoria, van a evidenciar que los montos pagados, como ya lo hemos señalado, exceden a los montos contratados y que los montos facturados por Botrading, ¿no?, a Yacimientos, exceden los montos pagados y mucho más los montos contratados. Hay una diferencia muy grande. En relación de los montos facturados con los montos pagados para las gestiones 2023 y 24, porque no nos dieron el reporte para la gestión 2025, hay un exceso de 4.695.000 dólares en términos redondeados. Y con relación a los montos facturados en exceso al monto de los contratos, hay un exceso de 171 millones de dólares en términos redondeados. Entonces, estos tres conceptos deberían coincidir de manera absoluta. El monto del contrato debería coincidir de manera absoluta con el monto pagado, salvo que todavía no se lo haya pagado al contrato, pero no puede haber pagos en demasía. Podría haber, o sea, un monto de un contrato que todavía falte por pagar, pero lo que no puede haber es que tú pagues por exceso al monto del contrato, y es lo que ocurre acá. O sea que el monto contratado se lo ha pagado en exceso y la factura por ese contrato y por esos pagos excede ampliamente al monto del contrato. Entonces no hay transparencia, no coinciden los contratos con los montos pagados y con los montos facturados. Y el tema de fondo, y termino con esto, es que no solo que está plagado de conflictos de intereses institucionales y personales esta relación, sino que el objetivo del Estado boliviano, a través de Yacimientos en el abastecimiento de diésel y gasolina especialmente, tiene que ser el de proveerle al pueblo de Bolivia de la manera más rápida posible el mejor combustible y al menor precio posible. No es el objetivo estar haciendo empresas ficticias, sociedades simuladas, para que esas sociedades tengan ganancias en el exterior sin control de las autoridades bolivianas ni aplicación de la normativa boliviana, y que todo eso les resulte mucho más caro al consumidor boliviano, que es el que en definitiva paga el dinero que utiliza Yacimientos. Y el objetivo de Botrading, al ser una sociedad comercial, independientemente de que no hubiera sido ficticia, que lo es, si hubiera sido una sociedad real, el objetivo es obtener ganancias, no es proveerle al boliviano el combustible en la forma mejor, de la mejor calidad, de la forma más rápida y más económica, es obtener ganancias. Entonces Yacimientos entra en una contraposición, en un conflicto de intereses. ¿Qué Yacimientos es el más importante? ¿El que tiene que proveerle a los bolivianos el combustible al menor precio o el que tiene que garantizar las ganancias de Botrading aún a costa de darle el combustible a un precio más caro a los bolivianos? Eso es el tema de fondo acá. Hay un gravísimo conflicto de intereses de que Yacimientos esté creando estas empresas en el exterior de una manera, además en este caso ficticia y simulada, con prestanombres que han invertido 465.000 dólares y superan los 15.000 dólares los beneficios que esta socia minoritaria y dueña del directorio y de la presidencia ha obtenido del propio Botrading. Ella misma se ha firmado en un contrato, en una adenda por servicios, 2 veces como representante de la empresa y como representante de Botrading. Y esa empresa ha recibido más de 15.000 dólares, por ejemplo, por ese servicio, cuando su inversión como accionista minoritaria era de 465 dólares. Obviamente era una prestanombre. Sin ese nombre prestado no se hubiera podido constituir Botrading en el Paraguay y termino diciendo
que además quedó guardada en el ropero 3 años y desde el 2019 hasta diciembre del 2022 se la activó con este gobierno y se le empezó a dar estos contratos de suministro en estas condiciones. Ese sería el resumen de mi parte. Escucharemos, perdón, a los diputados y seguimos. A ver, de manera conceptual, este trabajo de investigación y las recomendaciones y conclusiones que están reflejadas en el informe han sido, como ya lo dije, basadas y fundamentadas en información oficial del propio YPFB. Han habido dos argumentos centrales por las propias declaraciones del señor presidente de Yacimientos, el señor Dorgaten, que manifestaba y pretendía justificar el porqué de la creación de Voltrade. Y ahí habían dos argumentos que él y los personeros de Yacimientos que se han hecho presentes aquí a la Asamblea Legislativa Plurinacional han expresado. El primero, que crearon Voltrading en una línea de estrategia para la expansión empresarial y para la expansión a nivel internacional de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Primer argumento. Y el segundo argumento que presentaron en sus declaraciones de manera casi uniforme todos los miembros y funcionarios de YPFB fue que Voltrading fue creada como un trader para buscar que los costos en la compra de combustibles, tanto de gasolina como diésel, sean menores para el Estado boliviano. Nosotros hemos llegado a la conclusión clara de que no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Voltrading no ha ayudado, es más, creemos que más bien ha generado un perjuicio al Estado boliviano porque no ha ayudado a generar ningún tipo de ahorro o de eficiencia a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, porque era YPFB Corporación quien podía realizar la compra directa de los combustibles sin necesidad de ningún tipo de intermediación, sin necesidad de ningún tipo de trader constituido a nivel internacional, mucho más con un paquete accionario en el que el 99% corresponde a YPFB Refinación. Primera conclusión, no era necesario crear una empresa en el extranjero para supuestamente generar beneficio al Estado boliviano, porque eso no ha sucedido. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tenía y tiene toda la capacidad operativa para realizar las compras de manera directa, sin ningún tipo de intermediario. Por lo tanto, otra de las conclusiones relevantes e importantes es que en realidad Voltrading fue creada en el Paraguay bajo jurisdicción de las normas y de la normativa paraguaya para huir y para no tener la posibilidad de que en el Estado boliviano, bajo nuestras normas, Voltrading pueda ser sujeto de fiscalización o de los controles gubernamentales o de los controles previstos por ley. Voltrading fue constituida en el Paraguay para huir de esos controles, para no posibilitar su fiscalización directa y para que tenga una suerte de cheque en blanco para que Voltrading haga y deshaga de acuerdo a los intereses de una pequeña cúpula, por llamarlo de alguna manera, que tomaba las decisiones de manera arbitraria y discrecional, como el caso de la señora Sandra Otazú Vega. Por lo tanto, esas premisas que fueron establecidas por los propios funcionarios de Yacimientos en sus declaraciones y que están reflejadas en este informe, hacen que nuestra perspectiva sea absolutamente clara en el sentido de que Voltrading no cumplió ni una ni otra de sus premisas, sino más bien fue creada exclusivamente para que los controles y la normativa nacional no pueda ser sujeto de implicancia en las operaciones y en el giro comercial de Voltrading S.A. Quiero aportar un poco con respecto a la configuración y la adecuación de la conducta de los personeros de yacimiento de Voltrading. Cuando hablamos de delito de conducta antieconómica, nosotros tenemos casos concretos. Se han analizado los contratos. El contrato funge una cantidad. El pago que se realiza a Voltrading por parte de Yacimiento es otra cantidad superior. Y el tercero, la cantidad facturada es superior a la cantidad del contrato y superior a la cantidad del monto pagado. Entonces, no existe justificativo para que se emita una factura con un monto superior al monto
contratado en primera instancia. Entonces, ellos tendrán que explicar por qué se han excedido en el pago y por qué también han facturado un monto mucho mayor al contratado. Podrán observar en los anexos tal situación que se ha efectuado en múltiples contratos que ha obtenido Botrading de parte de Yacimiento. Otra característica que nos llama la atención es de que Bolivia se crea una empresa en el extranjero para beneficiarse de la legislación paraguaya. Siendo un país mediterráneo, igual que Bolivia, acuden a otro país donde sin duda tienen mayor protección y mayores posibilidades de poder generar empresas con menores exigencias. Y sin embargo, en Bolivia, nuestra legislación está muy restringida con respecto a la clase empresarial o a la creación de empresas por el gobierno, y sin embargo, este mismo gobierno, una empresa estatal, acude a la legislación del gobierno paraguayo para poder beneficiarse de la apertura que tienen con respecto a la creación de empresas. Por otro lado, hemos visto que estamos hablando de una sociedad ficticia o simulada que ha sido creada en apariencia. Estamos hablando de que es una empresa que está constituida en Paraguay con 3 funcionarios. También se ha evidenciado de que Botrading contrata a funcionarios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, refinación, por un monto arriba de $8 millones para dar asesoramiento técnico. Es decir, de que Botrading funciona en Paraguay, pero el trabajo lo hace los bolivianos desde YPFB Refinación. Entonces, por lo tanto, ratifica de que no existe el objetivo y el motivo de que exista una empresa trading en otro país cuando está utilizando la plata de los bolivianos, que son $80 millones, está utilizando el personal de yacimiento y está obteniendo ganancias, cuando el objetivo debería ser poder comprar lo menos posible, tal vez en otro país, crear una empresa donde hayan puertos, no en un país mediterráneo igual que nosotros, y que en vez de que haya ganancias, eso venga a estabilizar en cierta manera la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, hemos hecho este informe, se ha trabajado en base a documentación. Todo lo que dice en el informe está respaldado en los anexos, ustedes lo van a poder evidenciar las diferencias que existen entre los contratos, entre el monto pagado y entre la factura. Que eso es gravísimo, porque YPFB debería responder dónde está la diferencia de esos pagos o de esa factura, ¿no? Diputado, ¿por qué no se remite la información a la Fiscalía y tiene que pasar por la Contraloría primero? Sí, porque hemos logrado llegar a un escenario donde el informe tenía que aprobarse por lo menos por mayoría y en el mejor de los casos por unanimidad, como se lo ha hecho ahora. Ha habido coincidencia en las conclusiones por unanimidad y en las recomendaciones. Y se ha aceptado de que la posición y la evaluación de cada grupo de parlamentarios queden las dos consignadas en un solo informe. Si no llegábamos a esa situación de acuerdo, no hubiera habido la mayoría para aprobar ningún informe, porque somos 3 diputados de oposición y 3 diputados del oficialismo. Pero hay 2 elementos muy importantes, ¿no? En el informe hay un elemento que señala claramente que hay, salvo el mejor criterio y parecer del Pleno de la Cámara de Diputados, es decir, el Pleno de la Cámara de Diputados tendrá que evaluar y sopesar cuáles son los elementos del informe que le convencen más a los diputados. Si los elementos del informe de los diputados del oficialismo o de los diputados de la oposición. Y sobre esa base votar, y la Cámara de Diputados podrá disponer en la votación que, además de la Contraloría, esto vaya directamente al Ministerio Público. Para nosotros debería haber ido directamente al Ministerio Público, pero se ha llegado a ese entendimiento para que se pueda tener un informe, si no, no hubiera habido un informe. Ese es un primer criterio. Una pregunta importante que hicieron sobre el tema del hijo del presidente está en el informe de la perspectiva de oposición, en la parte del informe donde hemos sometido a votación, porque como alguien de ustedes mencionó, el presidente Yacimientos señaló que retornó de un viaje del Paraguay en vuelo charter con el hijo del presidente, ¿no? Entonces, sobre la base de esa declaración de Dorgarten, del presidente Yacimientos, nosotros pedimos en una sesión de la comisión
que venga a declarar el hijo del presidente para que despeje las dudas, para que aclare o para que dé sus explicaciones si tenía alguna relación o no con Botrading. Hemos sometido a votación y no hemos obtenido la mayoría. Los 3 diputados acá presentes hemos fundamentado a favor de que venga a declarar el hijo del presidente, pero los 3 diputados del oficialismo no estuvieron de acuerdo y no se obtuvo la mayoría de votos. El enfoque central, sin embargo, del informe, el enfoque central, no se olviden que esto nace por una denuncia de ustedes, de algunos medios de comunicación, de sobreprecios. Yo presento el PI el año 2023 y el año 2024 me mienten ese pedido de informe escrito sobre la estructura societaria de Botrading y los suministros de Botrading a yacimientos. Ese ha sido, digamos, el enfoque central de la comisión. Y hemos tratado de tocar estos temas colaterales en la medida en que existan algunas declaraciones o indicios que te permitan llegar a hacer esas investigaciones. Lo único que se obtuvo en relación a eso fue la declaración de Dorgarten. Dorgarten negó cualquier participación del hijo del presidente ni en Botrading ni en yacimientos, reconoció el retorno con el hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira en el vuelo del Paraguay y sobre esa base hemos pedido que se vote para convocarlo a declarar, pero no se obtuvo la mayoría de votos. Diputado, ¿eso podría revertirse en el plenario, considerando que es una instancia que puede convocar y esto está todavía...? Claro, además, es muy buena la pregunta. Hemos puesto que se tienen que investigar a todos los funcionarios y personas que hubieran tomado decisiones relevantes, no solo en relación a la estructura y conformación de Botrading, sino también a la relación de Botrading con YPFB. Pues eso claramente está en la evaluación de la parte del informe de los diputados de oposición, tanto para el Pleno como para la Contraloría o el Ministerio Público, si es que interviene. O sea, no hay ningún límite. La investigación está totalmente abierta. ¿El hijo del presidente podría ser convocado? Podría, si el Pleno decide y si después la Contraloría también o el Ministerio Público va, puede convocar a los que vea que hubiera algún indicio que amerite que sean convocados. Por supuesto, no hay ninguna restricción acá en el informe para que eso pudiera ocurrir. ¿Usted señalaba los indicios, daño económico al Estado? ¿Es lo único o hay falsedad ideológica? No, hay más. O sea, en el daño económico al Estado, ¿no? Fíjense, el primer tema son las ganancias aproximadamente de las gestiones 2023 y 24, porque no nos han pasado del 25, de 56 millones de dólares. Si estas ganancias hubieran sido porque Botrading ha vendido los productos de refinación a Paraguay o a otros países, todos aplaudiríamos, ¿no es verdad? Porque Botrading está ayudando a que YPFB Refinación tenga y el país y el pueblo de Bolivia ganancias. Pero estas ganancias son las reventas que se hace el mismo yacimientos con el disfraz de Botrading. Y además, en casos donde hay sobreprecios, por ejemplo, ese caso de las 2 empresas que han competido y ha habido un sobreprecio redondeado de 5 millones de dólares, entre otros casos más que tenemos. Le estoy dando los más ilustrativos. O en el caso que ha señalado claramente la diputada Áñez, donde se ha hecho una correlación entre monto de contratos, monto de pagos y monto facturados y ninguno coincide. O sea, hay más montos facturados que los montos de los contratos y más montos pagados que los montos de los contratos. En los montos pagados por fuera de los contratos, hay montos pagados sin respaldo en contratos y montos pagados en exceso de lo establecido en los contratos. Ha habido un caso emblemático, ese es importante, véanlo bien, el contrato 52. Ese es bien interesante porque es el primer contrato que le dan cuando se llama YPFB Internacional. Todavía no se llamaba Botrading. Fíjense cómo le cambian hasta el nombre después para desvincularla de yacimientos, ¿no? Entonces, en esa época se llamaba en el 2023 YPFB Internacional, S.A. Y el primer contrato que le dan era de petróleo crudo sin competencia con ningún proveedor. Solo le invitan a YPFB Internacional, que es Botrading. Él es el único proponente y el adjudicatario. Pero en la misma fecha de ese contrato, le dan una adjudicación de diésel por 133 millones de dólares. Si ustedes suman los dos conceptos, 133 millones de dólares más los 17 millones del petróleo crudo,
redondeando tenemos 150 millones de dólares. Una empresa que era de papel, que solo tenía esta accionista minoritaria con $465 y refinación, el Estado boliviano que puso $46,000. ¿Cómo? Y eso es capital que no se puede tocar, es de la empresa. ¿Con qué plata iba a comprar Botrading combustible y crudo por $150 millones? Eso era imposible. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y le dan un préstamo, se vuelve banco YPFB Refinación, y le da un préstamo que después lo convierte en línea de crédito por $80 millones y que se mantiene en la medida en que vaya amortizando los 80 de manera ilimitada. O sea que eso al día de hoy ya son más de $90 millones. Amortiza y se vuelve a reponer los 80 durante todo el plazo de la línea de crédito. Es decir, se vuelve YPFB Refinación banco para que Botrading pueda cumplir lo mínimo de sus primeros contratos. Y esta adjudicación de diésel no llega a contrato. No llega a contrato, ¿por qué? Porque la anulan, y ese es los dos únicos datos que no nos han mandado. Anulan la adjudicación del diésel y a los 4 meses, con un precio mucho más caro, que redondeando supera los $2 millones, le vende con otro contrato, le vende el diésel a YPFB, pero YPFB le hace pagos por diésel usando el contrato por petróleo crudo, o sea, usando otro contrato, le paga 4 pagos por diésel cuando se anuló la adjudicación. Y esa resolución de anulación no nos las han mandado en la carpeta. Nos han mandado la anulación de Petroperú, pero no esta primera anulación que le hicieron al propio Botrading. Y otra ilegalidad que causa daño al Estado, que cuando le anulan a Petroperú, dicen, Petroperú no ha presentado los documentos para firmar el contrato, porque se excedía su boleta de la gestión 2024 y ha pedido ampliación de plazo. Entonces, muy bien, no cumplió Petroperú, ¿qué corresponde? Cóbrenle la boleta de seriedad propuesta. En lugar de cobrarle la boleta por incumplidor Petroperú, se autoasigna la culpa a YPFB y dice, no, el problema es que hemos hecho mal los términos de referencia y por eso anulamos todo, para no cobrarle la boleta de garantía a Petroperú. Otro daño económico al Estado. Cuando el particular no te da los papeles y tú la adjudicación se la haces caer y no le das el contrato, le cobras la boleta de garantía. Aquí se autoculpaba Yacimientos para cubrir el incumplimiento de esta otra empresa. O sea, estos son, digamos, temas que les estoy dando de manera aislada, pero es importante que entren al informe de los diputados de oposición de Comunidad Ciudadana Cremos y ustedes mismos entren a los anexos y verifiquen en los anexos. Y en los anexos van a ver toda la documentación oficial que ha dado Yacimientos a la comisión. Diputado Kiri, 8 temas nos permiten. Te dejo aquí. Por favor, algo puntual. Adelante.